Hola a todos, yo soy Sergio Y yo soy Vani. y juntos somos Viajeros Viajeros Libres Libres y y Aventureros. Aventureros. Bueno, en el día de hoy estamos felices. Antes que nada vamos a agradecerle a Ariel y Lore que nos Sí. regalaron la navegación la Isla Victoria. Estamos re felices. Sí. Las excursiones se pueden contratar acá. Se pueden pagar acá y si no también contratarlas en la ciudad. Sí, Y también, claro, cuando llegas te cobran el estacionamiento. En nuestro caso va a salir 500 pesos. 500 pesos, que Si no es no, mucho. creo que la hora 160. Sí, y los Y primeros 90 minutos creo que son gratis, leí ahí. Y lo otro es que también se puede pasar la noche 930 pesos. Así que está bueno para tener en cuenta. Por ahí, mira esta vista. Hermoso, hermoso. Por ahí. Bueno, contanos, ¿cómo Bueno, viene la mano? ¿Cómo viene todo? Estamos ahora en el Parque Nacional. Ven Nahuel acá el Huapi. edificio. Sí, que acá lo que se hace es pagar la tasa de embarque, que sale 270 pesos por persona, y 260 pesos por persona el ingreso al parque, por ser residentes nacionales. Les dejamos ahí igual todos los precios. Así que bueno, ya pagamos todo y a las 12 nos juntamos como la gente que está ahí para ya salir. Ahí están las embarcaciones, así que bueno, estamos ansiosos. Sí, encima falta un rato. Sí, quería decirles de que acá, bueno, ahí nos dijeron que acá se puede comer y para tomar café y todo eso. Y adentro parece un aeropuerto. Está Impresionante, hermoso. buenísimo, hasta los asientos son de aeropuerto, o sea. Sí, Así que está hermoso, los baños, ya fuimos a los baños, todo. Nosotros investigamos todo acá. Vani, les cuento, tiene un problema con los horarios. A ella le gusta, o sea, no en punto, y 2 minutos le gusta. Así que cuando son menos 5, A las 12 tenemos que estar en la fila. parados vamos a viajar en el... Bueno, y son las 12 menos 5 y vamos volviendo. Y No, yo quería ir a ver el lago. un poquito más allá, mijo. Era un cartel que decía sendero. Así Dije, que, el mirador de ese cortito, una escalera tiene. tremendo, ahí ya estamos llegando. A él le gusta renegar. Creo que se relaje. Mirá, yo sería el primero de allá. Me gustaría. Pero bueno, después hay que esperar que todo el mundo suba. En cambio acá ya vas caminando y vas subiendo. Ah, vos no te gusta esperar a los demás. No. Tenemos ahí una diferencia de concepto entonces. Vani me hace renegar a mí, pero yo la llevo también a lugares en donde le sufre, así que es mutuo. Es mutuo. Contá la experiencia. Bueno, estuvimos un rato arriba, re linda, nos sacamos fotos, todo eso, y me dice, quiero ir adelante. Sí, yo quiero ir adelante a la pop. Yo dije, adelante, nos vamos a mojar. Le digo, no te preocupes, le digo, si llegamos a la punta, vamos a estar bien. Sí, así que bueno, fuimos con cuidado todo adelante y da una sensación así Como como que la embarcación, venían las olas, así, grande las olas eran. grande, entonces ya se sentía como Se levantaba. esa sensación todo el tiempo, y es como que uno todo el tiempo te prepara. Y aparte, cuando vienen olas grandes, parece como que fuera a chocar y a levantarse, pero nada, es tan grande, Es muy grande, que no, entonces no. las corta las olas, las corta. Pero bueno, la sensación la tenés todo el tiempo. Así que hermoso para La estar verdad ahí que adelante. estuvo muy bueno hasta que bueno, en un momento vi que ya venían olas muy grandes y me dio, Me dijo, ya tengo mi cuota de adrenalina de hoy. ya tengo suficiente, así que Bueno, así nos vinimos acá ahí nos adentro. volvimos a calentar un poco el cuerpo. La verdad Descansamos. que está hermoso. Ahora estamos yendo a la Isla Victoria, que ahí nos dijeron que hay 12 excursiones que son guiadas, una cortita y una un poco más larga de 5 kilómetros, donde se va recorriendo todo, viendo la vegetación autóctona y también la exótica. Y también la otra se opción. puede hacer recorrido solo. Sí. Pero bueno, si quieres saber un poco más, está bueno ir con guía. Sí. Elegimos la caminata larga y no fuimos los únicos en elegir la caminata Somos larga. un montón.
Somos una banda. Así que bueno, vamos a ir aprendiendo y le vamos a ir compartiendo. Algo para decir en este recorrido, que es la excursión de todo el día, 100 personas ya somos. Sí. Pero la embarcación tiene lugar para 250 personas. Y se va a llenar con el recorrido de los que vienen más tarde. Claro. Porque ahí se puede hacer la excursión corta. Y nosotros tenemos la excursión larga. Sí. Así que chicos, me arreglaron la excursión larga. Qué copado. Gracias. Estos árboles, y bueno, lo que nos decían es que el 99% dijo, sí, el 99%, que son plantas exóticas, porque hubo un año en el que talaron todo y trajeron todo de afuera, y ahí es donde se presentan todos estos árboles así tan gigantes que no son de acá. Claro. Uy, mira dónde estamos metiendo. No, parece una película de terror. Sí, tremendo. Cerradísimo. Wow. Bueno, eso es lo que hacen también las especies exóticas, no dejan crecer el pasto abajo. Eso nos explicaban de que eso, por eso están tratando ahora de revertirlo lentamente, trayendo plantas autóctonas y sacando las exóticas. Sacando de a poco las exóticas para que empiece a crecer, porque no deja que los otros animales también se alimenten de lo que vive en el pasto. O los animales herbívoros, los bichos y todo eso, como que no hay nada acá abajo. Claro. Así que, pero mira, y acá vuelve a haber color. Impresionante. Tremendo. Parece que tenemos recreo. Nos dijeron que lleguemos hasta la playita y esperemos 15 minutitos. Sí. Así que bueno, queríamos aprovechar a contarles de que bueno, acá hay una abeja. No, eso no les quería contar. Ahí está, me da la impresión. Tremendo. Bueno, quería contarles de que bueno, acá cerquita está el volcán que en el 2011 creo que dijo, ¿no? Sí. Que hizo erupción y trajo para esta zona todas las cenizas por el viento. Por lo tanto, la arena es así. Blanca. Impresionante, hermosa la arena. Impresionante la arena. Muy linda. Así que la verdad, re linda. Sí, esta isla es una sorpresa a cada paso, porque bueno, vimos especies autóctonas, especies exóticas, vimos pinos de cualquier parte del mundo, árboles de todos lados, o sea, realmente, y también nos dijeron que introdujeron animales de otros. Resulta que en el año 1902 vino Anchorena y le encantó este lugar, quiso comprarla, pero le dieron una concesión por 100 años. En eso él trae a 200 personas a vivir a este lugar para estar con él, y también además de traer las plantas y todo, también trajo animales porque le gustaba cazar. Así que en toda esta zona se expandió el ciervo, que es exótico. Lo que tiene es que tiene una mayor altura que el animal que es autóctono. Compite con la altura para llegar más alto a las comidas. El otro está limitado, que es más bajito. Es más bajito. Recién vimos las huellas, se nota que es chiquitito. Sí. Bueno, y también trajeron jabalíes y trajeron un montón de especies que nada que ver y que están acá en la isla. Y que también afectan al ecosistema de la isla natural. Así que bueno, está en una etapa de restauración la isla, de volverla a sus orígenes. Así que se está trabajando un montón para eso, y bueno, igual todo el trabajo que hagan se va a ver recién de acá a 80 años. Bueno, y acá en la isla Victoria también hay arte rupestre. Sus pinturas son de hace 700 años. Y en la isla creo que dijeron que hay 12 lugares con pinturas rupestres. Este está en el camino yendo hacia la playa. Sí, lo bueno es que se conservan por esto del alero, ¿no? Sí, por el alero, sí, tal cual. Así que bueno, vamos para la playa. Bueno, y estamos en Playa Toro.
La verdad que está Ujú. hermoso, reparado el viento, todo, y se escuchan acá las olas, así despacito. Algo Sí. que quería contar porque nos mencionaron, ya que está les cuento, es que ahora estamos en época media de sequía, entonces el lago todavía está como retirado. Pero Sí. ahora va a empezar la época de lluvias, la nieve, y en la época de lluvias sube como 1 metro, dijo, Sí, o sea, es como un un metro de montón, agua en ¿no? el lago. Sí. Después viene la nieve que para un poco de subir y después ya viene el deshielo. Así Y ahí sube otro que metro más. sube de nuevo el agua. Y nos dijeron también de que en esta época es donde más mayor temperatura tiene porque se calentó durante todo el verano. Ujú. Así que vos lo tocás y no está helado, siendo que hace frío. Claro, lo que sí es que, bueno, ahora empieza a descender la temperatura, así que por eso es también que es el punto exacto donde está más calentita el agua. Nos contaron de que en mayo son época de lluvias. Sí. Así que si vienen, tengan en cuenta de que por ahí hay muchas cosas que no se pueden hacer porque estamos en época Claro, de lluvia. de lluvia. Y en junio empieza la nieve. Sí, exactamente. Así que bueno, nosotros ahora vamos a comer y a las 3:40 tenemos que subir de nuevo al... Ahí vamos a otra isla. Ahí vamos a otra isla. Antes de seguir con el video, suscríbete y activa la campanita, así te vas enterando de todos los nuevos videos y vamos mostrando nuestra aventura en este viaje que empezó hace un año atrás y tiene para rato. ¿Qué leíste, amor? Bueno, que toda esta parte, la isla, fue cedida a Aarón de Anchorena. Sí. Fue cedida, bueno, ya les habíamos dicho, por 100 años y bueno, la casa es un ejemplo de construcciones que se hacían en esa época. Arriba se secaban las manzanas para consumirlas en el invierno. Ah, mira. Y bueno, y durante todo, o sea, como que cuando él viene con tanta gente, generó un cambio muy grande en lo que era el paisaje de este lugar, Sí. porque bueno, ya empezaron las construcciones, o sea, vino con mucha gente, tuvieron que poner escuelas, tuvieron que poner todo adaptado a los empleados. A la isla, porque no se podía llegar a otro lado, era acá todo, necesitaban tener Sí. todo. Así que, bueno, eso más o menos dice, y en el año 1911 lo entrega, forma parte ya de parques nacionales, y es parque el que ahora está tratando de como dar vuelta. Sí, reconstruir la isla Sí. en su estado original. ¿Qué quieres decir? Quiero decir algo. Nos dijeron ¿a qué hora? 3:40 3:40. estemos en el puerto. Sí. Y Sergio me dice, ¿querés que vamos a caminar? Bueno, dale. 3:25 estamos viniendo para acá a ver la casa. Así que no soy la única que anda ahí jugada con los tiempos. Mira un gato. Se re distraían. El barco ya tocó la trompeta, la bocina, así que estamos volviendo, porque si no hay mucha más gente que hoy a la mañana y no vamos a encontrar ahora lugar. se juntan los dos grupos y bueno, Así que estamos apurados. corriendo. Bueno, pero esta vez fue culpa mía. Bueno, Ah. tampoco para tanto. Pero ahí ya está. Bueno, estamos en Parque Nacional Los Arrayanes. Lo que recién nos Sí. explicaban es que es un parque nacional dentro de otro parque nacional. El Nahuel Huapi. En la Huelhuapi. Así que bueno, recién bajamos y bueno, todo lo que hicieron son pasarelas, así, todo lleno de pasarelas, para que con el caminar de la gente no afectemos el suelo. Sí, porque resulta que el arrayán es un tipo de árbol que crece si se cae de una rama y con el contacto en la tierra, la humedad y demás puede volver a crecer un árbol. Por eso es que Sí. cuando se descubre esto, arman todas las pasarelas, son 800 metros Sí. la pasarela principal, así que sí. bueno, es por esa razón. Y ahora vamos a mostrarles cómo, porque dicen que es lo extraño de que haya tantos arrayanes, porque normalmente son como arbustitos y van como... 4 o 5 nada más, Con nada más, y acá está lleno. lleno de Y- estos árboles. Creo que el más viejo tiene como 600 años. Sí. Así que bueno, vamos a ir paseando. Espera, que quiero contar Sí. algo más. Que justo en este se ve que es la corteza. Esta es la corteza que es color así medio canela, le dicen. Canela, Yo no sé de colores. marrón. Y bueno, resulta que esto es como que es la parte de adentro. El verdadero color Claro. de la madera es este y este es la corteza. Porque tiene teonina. Y esto fue una manera de protección por las bacterias o los
Sí, o algún parásito algún o algo, parásito o entonces algo, se protege. el mecanismo de defensa ese, como que va soltando de a pedacitos de la corteza y el verdadero color de la madera. Así que está súper interesante. Y Arrayán es un nombre árabe que significa aromáticas. Sí, muy interesante. Porque justo en esta es una época de floración y bueno, parece que tiene Tiene una un florcita. sutil sí, aroma. Claro, claro. Vamos a tener que acercarnos porque yo no le sentí olor a nada. Yo tampoco. Bueno, decían que era muy sutil, así que bueno, vamos porque se llenó de gente. Sí, o sea, pasan un montón de gente. Pero bueno, queríamos aprovechar a contarles Ujú. esto. En medio de los arrayanes Y de la gente. y de la gente. Resulta que hay un mito acá alrededor de esta parte del parque. Y es que una vez vino Walt Disney y se inspiró en esta casita para hacer la película de Bambi y toda su historia. Pero dicen que es un mito porque no se sabe si realmente fue verdad. Otra teoría es que un fotógrafo sacó a un Bambi y le sacó la foto justo con esta casita detrás. Entonces como que puso donde se inspiró Walt Disney. Y ahí es como que quedó el mito de que esta es la casita de esa Y a película. la gente le gusta. Y a todo nosotras nos gusta. Y a mí eso. también me gusta, a mí también. Yo no la vi, entonces como... Vani no vio Bambi. Ustedes... No tuvo infancia esta chica. Pero sí se sabe todo el Rey León. ¿No? es Eso el sí. diálogo completo. Ahí, Pero no a vio ver, Bambi. Escriban en los comentarios. Entre Rey León y Bambi, ¿cuál les gusta más? Las dos son tristes en algún punto. Las dos son re tristes. A Bambi se le muere la mamá. Y bueno, hasta acá el video. Ya estamos en tierra firme. Estamos en tierra firme, ya hace frío, porque Sí. bueno, toda la vuelta, que fue como 1 hora y pico, Sí. estábamos adentro de la embarcación, re calentito, tomé un café, una chocolatada, Sí. ahí como recuperar la temperatura. Pero salimos y hasta el lado afuera. Sí, quería aclarar algo, y es que al parque Los Arrayanes se puede ir también entrando desde Villa Langostura. Y si no, bueno, con embarcación desde ¿También? acá o desde Villa Langostura Desde- también. Otra cosa es que acá Sí, hay sí. 2 agencias que hacen estas excursiones que se puede comprar acá o directamente en Bariloche. Si vienen en temporada alta, mejor si compran en Bariloche, ya vienen Sí. tranquilos. Está buenísimo, fue una gran sorpresa para nosotros recibir este regalo, es una demostración de cariño muy grande. Sí, sí. Y nos alegra un montón, la verdad, estuvo buenísimo. Tenía muchas ganas de hacerlo esto, muchas ganas. Lo veía medio lejos cuando llegamos, pero bueno, gracias a los chicos lo pudimos lograr y nada, estamos eternamente agradecidos. Viajamos con Cau Cau y la verdad es que bueno, los guías son fabulosos, te tratan re bien. Lo que sí hay que ser estricto con el horario, porque si no se va al barco. Sí, Es ellos impresionante, sí. tienen los Todo bien tiempos marcado. los tiempos muy Sí. marcados y sí o sí tienen que salir en ese momento. Sí. Si te quedaste, te quedaste. Con mis pelos así. Se levantó el Se viento levantó el recién. viento. Así que bueno, hasta acá el video, esperamos lo hayan disfrutado y bueno, es una actividad más que se puede hacer acá en Bariloche. Así que bueno, hasta la próxima. Chau, Chau, chau. chau.